No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Están en el aire. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa de café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por cada martes estar a las 10 de la mañana. Sí, tratamos de ser puntuales. Buenos días. Oye, Luis, permíteme empezar con este video del complot que hay para que el peje ya se vaya del país. Bueno, esto dijeron hoy en el Mañanero y la verdad está esta presentación de verdad, híjoles, vamos a escuchar a Luis porque de plano, tal vez muchos paisanos, muchos catecos no lo escucharon, pero vale poner esta joyita de cómo se exhiben y cómo se exponen ellos mismos. Y si me lo permite, Luis. Sí, cómo no, adelante. Fernando, por favor. Confidencial. Corre video. Se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados, a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es: 1. Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos. Adelante. Oye, Luis, entonces ya nos dijeron cuál es la estrategia. Está padrísimo. Pero además te fijas, hay una parte muy interesante que incluso me gusta cuando dicen redes orgánicas, no nuestros bots, no hay bots, son redes orgánicas que sí quieren que, oye, o sea, no se organicen, no sean gachos, no sean montoneros. Sí, mira, yo creo que una vez más el presidente, que le gusta dar buenas noticias, nos dio una buena noticia a los mexicanos. La verdad, Eugenio. Con sustancia o sin sustancia, nos dio una buena noticia a los mexicanos, que vemos con pena lo que el presidente está haciendo con nuestro país. Y esta buena noticia es que cuando menos la sociedad está reaccionando para hacerle frente y evitar que siga haciendo tropelías y que siga llevando al país a peores estados, a peores estadios de bienestar, de pobreza, de inseguridad, etcétera, etcétera, que se pensaban impensables de alguna manera. Él convocó a que el pueblo lo rechazara. Pero mira, si me permites, yo partiría del programa anterior para desembocar en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa anterior, para los que lo vieron y para los que no lo van a entender muy fácil, hablábamos de que
al presidente, más que exigirle dejar la presidencia, habría que exigirle ser presidente de México. Hacer a un lado el usufructo del poder público, es decir, el uso y disfrute. Eso significa usufructo, es una palabra medio rimbombante, pero muy sencilla. El uso y disfrute. Usa el poder y disfruta el poder en su beneficio. Entonces, de alguna manera, la exigencia que debiéramos ponerle los mexicanos a quien hoy ocupa la silla presidencial es dejar ese usufructo, hacer un lado ese usufructo y dedicarse a ser presidente de los mexicanos. Mira, yo he comentado en programas anteriores que Andrés Manuel López Obrador aprendió lo peor, incluso lo he señalado así, específicamente de sus dos mundos, de donde abreva, de la cuestión religiosa y del priismo, de su pasado, que hoy se hace más presente, diría yo, pero bueno. De lo peor del priismo aprendió que el poder sirve para conservar el poder. Los antecedentes del PRI, de la constitución del PRI en el país, pues ubican la creación de un partido político como el instrumento para dirimir sus diferencias internas y para participar en elecciones y consolidarse de alguna manera legítimamente o de acuerdo a las leyes, cuando menos, en el poder. Entonces, el sentido de patrimonio, el sentido patrimonialista que el PRI del pasado tenía del poder público es el que refleja Andrés Manuel López Obrador, no es otro. Siente, piensa, exhibe que el poder es de su propiedad y todo aquel que entre a la disputa del poder le está disputando una propiedad a él, ¿no? Entonces, por eso digo, es lo peor que aprendió, de lo peor que el PRI pudo haber enseñado o insertado en la cultura mexicana, es ese sentido patrimonial del poder. En lugar del poder ser un bien público, es decir, algo que nos satisface o busca la satisfacción de nuestras necesidades, que lo he dicho antes, hablando con mi ejemplo aquel de la aldea, que de manera individual no podemos satisfacernos, resulta que el poder no es un bien público, el poder es una propiedad, es algo de él. Por eso, cuando hay algún cuestionamiento de ese ejercicio del poder que discrepa de su criterio, es una amenaza. Por eso te decía, hay que empezar desde el programa anterior para desembocar en la mañanera de hoy. Entonces, ese sentido patrimonial del poder, ese es mío y todo aquel que difiera es adversario, es enemigo, lo hace exhibir una manera de entenderlo y una manera de decirlo que a veces varía en los tonos, pero finalmente la convicción de él es la misma. Algunos les llamó la atención durante esta semana el enfrentamiento verbal que tuvieron Andrés Manuel y Enrique Krause, donde lleva al presidente de México o al quien ocupa la silla presidencial, insisto, porque no ejerce el cargo de presidente de la República, a decir, o están conmigo o están contra mí. Y a algunos les llamó la atención esa manera de expresarse. Pero esa manera de expresarse en diferentes tonos ha sido permanente durante toda su gestión. Hombre, si ustedes recuerdan, y si no, se puede ver en los videos, en aquella ceremonia que después de la protocolaria fue a hacer al Zócalo de la ciudad en su toma de posesión, donde los indígenas del país lo ungieron, lo bendijeron, lo encomendaron a sus dioses, etcétera, etcétera. El discurso que él hace en ese evento, donde supuestamente entraba un presidente en paz consigo mismo y que quería estar en paz con la sociedad a la que iba a gobernar, hace un discurso perfectamente divisorio de la sociedad mexicana. Él dice, aquí estamos unos y enfrente están los demás. Y los relaciona. Todavía la semana pasada igual, perdón, pero esto se ha repetido durante muchos momentos, durante lo que lleva del sexenio,
Y la semana pasada, no sé si vieron un video, un mensaje que él expresa antes de iniciar la gira por el sureste, desde al parecer un sitio de Palenque, donde está abajo de un árbol, un bello escenario verde, con un lenguaje pausado, no solo en su estilo, sino pausado en el concepto, en la idea, en la palabra, el tono moderado, como si fuera así un pacifista que acababa de abrevar de la naturaleza nueva energía para consolidar esa solidaridad y esa unión, esa cohesión del pueblo mexicano. Y en su discurso, en las palabras, más allá de las formas, dice otra vez lo mismo. A ver, aquí hay libertad de pensamiento. Si no les gusta cómo soy de presidente, por eso hice la cuestión de la revocación de mandato. Y hombre, vayan y voten. Ustedes tendrán que decidir si están a favor de la transformación de México o están a favor de los gobiernos corruptos, y otra vez todos los epítetos. Entonces resulta que es una constante variante de tono, variante de forma, pero la convicción es exactamente la misma, a que la realidad de México, o México, mejor dicho, soy yo, y todo aquel que no esté de acuerdo conmigo, que no sea mi cómplice, independientemente de su origen, independientemente de donde vengan del PRD, vengan del PRI, vengan del PAN, vengan de la subversión, vengan de la religión, vengan de donde vengan, eso es lo de menos. Están conmigo, están del lado correcto de la historia de México. Difieren de mí, están en el lado equivocado y son mis enemigos. Eso, no hay mejor expresión de ese sentido de creer que el poder público que le encomendaron 30 millones de mexicanos vía electoral, es patrimonial, es creer que es de su propiedad. Y a veces dejamos que sea así, porque los mexicanos no entendemos a veces claramente la situación, porque o no nos los explican, o pues tenemos demasiadas preocupaciones cotidianas. Hombre, mantener a la familia, el trabajo, conservar el trabajo, conseguir un mejor ingreso, la salud, cuando hay un problema de salud, se descuadra todo el presupuesto. Bueno, y en este momento especialmente, con la preocupación de la pandemia y sus efectos económicos, pues obviamente el pueblo mexicano está distraído. Y entonces a veces es necesario recordar algunas cositas que ubican con mayor claridad las responsabilidades, sobre todo en el ámbito público. Hombre, aquí que si ayuda, que si no ayuda a los empresarios, que si le mete dinero a la salud, que si hay un equipamiento adecuado de los médicos que están combatiendo la pandemia, en fin. Miren, yo lo explico de la manera más sencilla que conozco. Tal vez haya otras más sencillas. Ojalá y alguien me diga otras formas todavía más sencillas de explicar. Cuando yo abordo la responsabilidad gubernamental en los distintos órdenes, porque para los que tenemos la cultura del PAN, le llamamos a los diferentes gobiernos órdenes, o sea, son ámbitos de competencia. No es una cuestión jerárquica de niveles. La mayoría se refiere a distintos niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Nosotros hablamos de órdenes. ¿Por qué? Porque incluso hay ámbitos concurrentes donde dos o más poderes o dos o más ámbitos de gobierno coinciden en la responsabilidad, en el espacio geográfico, porque el territorio nacional pues también corresponde a 32 estados y el territorio de un estado, como en el caso de Yucatán, también corresponde a 106 municipios. Entonces, incluso territorialmente hay coincidencias o confluencias entre distintos poderes. Entonces, nosotros los que tenemos este tipo de cultura o nomenclatura, ¿cómo le llamamos a ciertas cosas? Hablamos de los diversos órdenes del gobierno. Y me parece que para pues comentario claro, pues es lo más fácil es referirse a cifras. Y mientras menos grandes sean, más fáciles de entender. Entonces yo digo, independientemente de las facultades constitucionales
capacidad técnica, experiencia y todo lo que se tenga en esos distintos gobiernos, hay una realidad que no se puede soslayar o no se puede menospreciar. Yo lo digo de manera hasta simplista, porque no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque los distintos gobiernos también tienen ingresos propios distintos. Pero para explicarlo fácil, hay que decir que del dinero que disponen los gobiernos, de cada 100 pesos, 80 pesos los tiene el gobierno federal, 16 pesos los tiene la suma de los gobiernos estatales y 4 pesos lo tiene la suma de los miles de municipios del país. Es decir, que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor una necesidad, ya sea en materia de salud, en materia de economía, en materia de seguridad, más allá del ámbito específico o la competencia específica que la ley establece para esos distintos gobiernos, el gobierno federal es responsable al 80%, los gobiernos estatales al 16% y los gobiernos municipales al 4%. Entonces, a veces los que habitamos en porque en algún municipio del país tenemos que habitar, no hay territorios ajenos a la división territorial a nivel municipio, creemos que la autoridad municipal debiera resolver todos los problemas que tenemos, cuando la realidad presupuestal, que finalmente con dinero baila el perro. Si no hay dinero, ¿cómo haces parques? ¿Cómo haces calles? ¿Cómo le pagas a médicos? ¿Cómo le pagas a maestros? ¿Cómo construyes escuelas? ¿Cómo construyes hospitales? ¿Cómo construyes carreteras? Etcétera, etcétera. Con dinero. Bueno, pues resulta que los gobiernos municipales sumados en el país tienen el 4% de dinero. Ese es el nivel de responsabilidad presupuestal para enfrentar las necesidades que tienen. Y el gobierno federal tiene el 80% de la responsabilidad. Entonces resulta que, por ejemplo, ahorita estamos en una pandemia, estamos en necesidades médicas y en necesidades económicas, sumadas. ¿Y dónde está el gobierno federal? Ausente en buena medida. Entonces resulta que no solo dice no ayudo, sino además trata de impedir que se consiga ayuda. ¿Por qué? Por lo que yo he explicado anteriormente, al gobierno federal le interesa, le conviene, y por eso dijo la expresión de como anillo al dedo, que haya este quebranto de salud y económico en el país para poder ejercer más fácilmente su poder sobre todos los mexicanos. Él necesita ejercer el poder para mantener el poder porque lo cree suyo. No cree que el poder público sea un bien de todos los mexicanos para salir en su auxilio, sea cual sea la situación. Y entonces agarra el dinero de investigación, agarra el dinero de medicinas, agarra el dinero para cuestiones de inestabilidad presupuestal, agarra el dinero de donde sea, porque él no cree en las necesidades del pueblo, él cree en las necesidades del gobierno para mantenerse en el poder. Y si el dinero lo necesita de medicinas, aunque se muera el que se muera, para ubicarlo en la compra de clientes, de clientela electoral, en eso lo va a usar. Y entonces llegamos, o sea, con todo este razonamiento, llegamos a ver con claridad lo que hoy pasa en la mañanera. Hombre, cualquiera que se manifieste en sentido discordante del gobierno es un enemigo que hay que señalar. ¿Y por qué cada vez está tratando de señalar más a los adversarios? Porque él sabe que en la polarización, así como termina de perder a los que no están con él, puede terminar de ganar a los que están con él. Porque Luis, al que... ¿sí? Disculpa que interrumpe, pero incluso aquí, esto pasó, como pasó la semana pasada, que ya los gobernadores, 6 gobernadores, ya se rebelaron más fuerte. Ya dicen, oye, señores, ya es mucho tu chollo, ya basta, ¿no? Y esto realmente, a mí en lo personal, o sea, muy personal, me da mucho gusto que la gente, Luis, ya diga, pero Jorge, llegaste para algo, era la esperanza de México, dimos tu voto, pero sigues en lo mismo. Yo como comunicador no soy anti-AMLO o pre-AMLO, sino simplemente tengo que demostrar y decir la realidad
que yo veo. Y no por eso estoy en un plan nacional integrado. No, señor. No, así como dijimos, yo dije, Luis, o sea, que ganen las 3 ahorita, que me digan, y soy claro, oye, ¿quieres que siga Morena? Yo voy a decir, no quiero mira, que siga, o sea, así de claro, Luis. Esos calificativos son precisamente su proceso pedagógico a los que son a favor de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que yo decía de que las mañaneras son una especie de clase Doctrina pública, de adoctrinamiento de sus adeptos para atacar a sus diferentes, ¿no? Entonces, él necesita todo el tiempo, y así hizo toda su carrera política, identificando al enemigo, ¿no? En la medida en que tú en el espacio público eres capaz de identificar al causante de las molestias de tu público, en esa medida adquieres público y ejército para combatir al adversario. No sé si me explico. En el proceso de identificar enemigos, yo ya no tengo que acreditar capacidad personal. Cuando yo te digo que tu pobreza es culpa de ese señor, cuando yo te digo que tu falta de educación es culpa de ese señor, que no comes por ese señor, etcétera, etcétera, pues yo no tengo que acreditarte que soy capaz de hacer que logres vencer tu pobreza, la inseguridad, tu falta de educación y demás. Yo ya te vendí, ya te manipulé para que tú voltees a ver a tu enemigo, que resulta que te lo vendí porque es el mío. Y entonces adquiero público a mi favor y adquiero ejército para combatir al enemigo. Por eso es los calificativos de Andrés Manuel. Es un asunto hasta mercadológico. No creas que se le ocurrió hoy porque le cae mal fulanito o perenganito. Todo el tiempo nos vendió a México, se vendió como el gran enemigo de Salinas. Así es. E hizo a todo el pueblo mexicano pensar, entender y asumir que todos nuestros males era porque existía alguien tan perverso que ni siquiera su nombre se podía mencionar, ¿no? Entonces todo esto es una maquinación mercadológica, ¿correcto? Y por eso ahora anda señalando a sus adversarios. Oye, Luis, sí. Pero disculpa que te interrumpe, pero no, escuchas tú ese pedazo de verdad, no sé qué quisieron hacer, de vendernos, en el cual dices, oye, los partidos políticos se están uniendo. Espérate, siempre los partidos políticos y los grupos se han organizado para buscar realmente llegar al poder. Yo no sé qué está diciendo. Bueno, él llega en una alianza. Él llega en una alianza. Las alianzas siempre se han hecho, entonces, perdón, o sea, sí, no quieren que siga, no quieren que Morena siga, y es una alianza y la van a hacer. A ver, aquí llegamos a un punto que deriva de todo el razonamiento anterior, Gerardo. Ese sentido patrimonial del poder hace ubicar el interés de Morena como el interés nacional desde la óptica de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ya el interés nacional es defender a su movimiento, a su partido, para que enfrente los siguientes procesos electorales, con el amparo de la presidencia. O sea, a ver, si antes nos quejábamos de que el presidente o el que estuviera en el gobierno, de cualquier gobierno, usaba recursos del gobierno para invertirlos en su partido político, que esta fue la herencia priista, a ver, ¿dónde queda esta expresión tan clara de Andrés Manuel López Obrador? Pues en la elevada a la N potencia de lo que cuestionábamos que el PRI hacía en el pasado o en el presente, es lo de menos. Entonces, a ver, esta es una expresión clara de esa cultura. Yo estoy aquí en el poder para apoyar a los míos, para seguirnos manteniendo en el poder. Entonces, hoy la prioridad nacional, desde esa óptica, es defender la potencialidad electoral de Morena. De Morena. No importan los mexicanos, no importa la salud, no importa la economía. Oye, pero si eres el responsable presupuestalmente del 80% de los recursos para combatir nuestros problemas. Ah, no. Yo soy dueño del 80% y soy totalmente irresponsable respecto de lo que debo hacer como presidente de los mexicanos. A ver,
Ya no es el juicio de Luis Correa, que no quiere a Andrés Manuel, no es el tipo que viene de otro partido y por eso ve mal esto. A ver, el presidente lo dice, señores, que hayan muertos, que haya quebranto económico, no es importante desde mi óptica. Lo importante es qué le va a pasar a Morena en las próximas elecciones. Oye, Luis, quiero advertirle a los que están conmigo que voy a usar todos los recursos de que yo disponga para tratar de defenderlo. Obviamente, ¿qué está pasando, Gerardo? ¿Qué hay detrás de este? Pues que ve que la realidad nacional que está agraviando a tantos mexicanos porque no se ha resuelto la inseguridad, porque la corrupción sigue rampante, porque el huachicoleo ahí está, porque la pobreza se está agravando, porque hay deficiencias en materia de salud que ya no son atribuibles a los gobernantes del PRI o del PAN del pasado, sino son atribuibles a su mala gestión gubernamental, porque no quiere ser presidente de los mexicanos, sino solo quiere usar y disfrutar el poder público para su conveniencia, pues cada día más mexicanos se dan cuenta. Y entonces él tiene que salir a la campaña pública. Lo dijimos antes con lo de la gira y lo digo ahora específicamente frente a este anuncio o este comunicado en la mañanera. Él tiene que hacer campaña política, es lo que históricamente le ha salido mejor y trata en la campaña política de revertir el descenso de su popularidad, el despertar de muchos mexicanos frente a esa realidad que la veían o la creían imposible y la están viendo real en este país, que puede darle un sexenio, le puede dar en la torre a este país. Es más, unos meses en buena medida le han infligido un dolor enorme por la irresponsabilidad presidencial. Y entonces, pues está saliendo a hacer lo que él sabe hacer. Yo Gerardo, no sé si he comentado contigo que a veces tengo el gusto o el vicio de comparar las situaciones que veo en la vida real con algunos episodios de películas, de películas que uno ha visto y que te gustan, ¿no? Principalmente son las que más recuerdas. Yo siempre he comentado en corto, y ahora pues lo hago al público, que yo veo a Andrés Manuel López Obrador como el coronel Jessup. No sé si se acuerdan de la película con Demi Moore, con Tom Cruise, con Código de Honor, algo así, ¿no? Creo Código de Honor. Código de Honor. El coronel Jessup era interpretado por Jack Nicholson, ¿no? Y le habían aplicado un código rojo, pues a un escarmiento, una novatada, a un infante de marina en la base de Guantánamo, en Cuba, ¿no? Y entonces había un juicio para ver quién había ordenado el código rojo, porque si había una orden, esa orden podía exculpar a quienes estaban sometidos a juicio con pena eventual pues de muerte, ¿no? Podían perder hasta la vida en el juicio. Bueno, y resulta que enfrentan ponen en el banquillo para testiguar al coronel Jessup, a Jack Nicholson, y el abogado de la defensa era Tom Cruise, y Tom Cruise dice en privado, es que él se está muriendo de ganas de decir que él ordenó el código rojo. Pero ¿cómo lo vas a enjuiciar? O sea, ¿cómo se llama? Todo el historial que tenía militar lo ponía así como un tótem al tipo y dice, no, se está muriendo de ganas. Lo que hay que hacer es que lo diga, es animarlo a que lo diga, ¿no? Y entonces, bueno, él hace una estrategia, bueno, claro, es cinematografía, es libreto cinematográfico, pero pues hace una estrategia para provocar que él, y finalmente lo logra. Y Jack Nicholson en su papel, el coronel Jessup, dice, sí, yo lo ordené. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que esto que era ilegal era lo que salvaba la patria, ¿no? Era lo que protegía las libertades de Estados Unidos y demás. Bueno, y al declarar que sí lo hizo, que él dio la orden, pues resulta que lo aprenden, porque resulta que él era finalmente el culpable de la muerte de la víctima de la novatada, ¿no? Entonces, yo cuando veo a Andrés Manuel, pienso en el coronel Jessup. Está muerto de ganas de decir,
sí y qué. Oye, Luis, Así pero además, soy. pero antes que acabe, Luis, ese tema, disculpa, además, conste, se los advierto, cuidado que ustedes critiquen a mis funcionarios que son ratas, porque no lo son, ya están cerca de mí. Cuidado que ustedes critiquen a mis diputados que los han cachado, a los gobernadores, a los alcaldes. No, todos esos son mi gente, por lo tanto, no se puede hablar mal de ellos porque yo, el coronel, los voy a defender. Y es lo que está pasando. Sí, claro, pero es la misma situación. Mientras me obedezcan a mí, están bien. O sea, por eso digo, no importa de dónde vengan, ni cómo practiquen la política y el ejercicio presupuestal, eso no importa. Son los míos. Mientras no difieran de mí, son del equipo que hay que defender. Y este equipo, para defenderlo, hay que atacar al resto, ¿no? O sea, nosotros somos la selección nacional, la única posible, y el resto. Entonces, incluso los mismos juicios que esgrime públicamente, que pudieran ser aplicables a su gente, pues no, ahí no son aplicables. Su deseo de, su reiterado discurso, yo no diría ni siquiera deseo, su reiterado discurso en contra de la corrupción no aplica para los suyos. A los mexicanos no les debe dar, si no mienten, si no roban, si no son corruptos, no les debe dar coronavirus. Pues ya hay varios funcionarios de su gabinete que tienen coronavirus. Ah, no, pero esos no son ratas, no mienten, ustedes no nos comparen, somos diferentes. Sí son diferentes, son peores. Eso es lo que yo concluyo cuando todo lo que se criticó de gobiernos anteriores empeora en manos de la dirección de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque pensando como se pensaba, agarrando lo peor de los mundos de su cultura, llevándolo al presente que ya se había de alguna manera superado, aunque sea parcialmente, gracias a la participación ciudadana, gracias al desarrollo de instituciones que acotaban el poder público, que tenía que pasar más filtros cada vez para poder usufructuar ese poder, llevaban una realidad que todavía había que perfeccionar, que todavía había, yo no diría perfeccionar, porque parece ser que estaba muy bien todo. No, estaba muy mal todo, pero había instrumentos para cada vez ir atornillando, ir ajustando más el ejercicio del poder público. Y él lo desecha todo eso, él lo desdeña todo eso. Él dice, mi voluntad está por encima de todo lo demás, porque yo sé lo que necesita México. Nadie conoce a México como yo, y el que tiene el poder soy yo. Y el que no esté de acuerdo está contra mí. A ver a cómo nos toca. Pues la verdad, concluyo con lo que empecé, Gerardo. Concluyo con lo que empecé. Me parece que la mañanera de hoy, mentira o verdad con lo que dice, nos da una buena noticia. Hay esperanzas para México porque los ciudadanos ya tienen claro que hay que detener al presidente y a su partido. Gracias, Luis. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.